Saludos amigos y amigas. Esto es Hablemos de Derecho con José Serrata y en esta oportunidad haremos una reflexión jurisprudencial. Veamos. La sentencia objeto de la presente reflexión jurisprudencial ha sido descrita como la sentencia 1780 dictada el 19 de diciembre de 2019 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, apoderada o constituida como Corte de Casación. Este análisis o esta reflexión jurisprudencial la haremos de la siguiente manera. Primero, vamos a plantear cuáles son los hechos que motivaron el apoderamiento de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en el recurso de casación. Segundo, vamos a exponer cuál es, en resumidas cuentas, la posición asumida por la Suprema Corte de Justicia en relación a los hechos que motivaron el recurso de casación. Y tercero, vamos a hacer la reflexión jurisprudencial desde nuestro punto de vista. Los hechos que motivaron o impulsaron el recurso de casación es que durante el juicio, el Ministerio Público, realizando su interrogatorio directo, pues presentó un testigo. Este testigo estaba siendo interrogado por el Ministerio Público. Resulta que el Ministerio Público decide formularle preguntas a ese testigo aportado por este sobre aspectos que no fueron indicados en la pretensión probatoria en su escrito de acusación al momento en que fue presentada en la fase preliminar del proceso. La defensa, por su parte, objeta las preguntas formuladas por el Ministerio Público bajo el entendido de que esos hechos sobre los cuales el Ministerio Público pregunta, estos hechos no están plasmados en la pretensión probatoria en el escrito de acusación y por lo tanto permitirlo sería transgredir el derecho de defensa, el principio de contradicción del proceso judicial y, ¿por qué no?, el derecho a la igualdad en el proceso. El Tribunal de Juicio, por su parte, entonces decide pues admitir las preguntas formuladas por el Ministerio Público y, en consecuencia, pues rechazar la objeción. Fue apoderada la Corte de Apelación de este aspecto, a punto que no vamos a resaltar aquí. Lo importante, y como es objeto de este análisis la sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, pues entonces ahí nos vamos a detener. Cuando le fue planteada esta situación a la Suprema Corte de Justicia, esta responde del modo que sigue. En resumen, ¿verdad? Que la pretensión probatoria que se indica en el escrito de acusación o en su defecto por la defensa, en su escrito de defensa, no constituye una camisa de fuerza. Es decir, que en este apartado de la acusación, el fiscal o quien hace la acusación solamente debe indicar los aspectos más relevantes sobre los cuales va a declarar el testigo y que por lo tanto no se plasman allí todos los hechos sobre los cuales el testigo va a declarar. Señala también la sentencia que, en virtud del artículo 330 del Código Procesal Penal, es posible que a través del testigo se formulen preguntas sobre hechos no indicados en la acusación, dado que pueden surgir elementos nuevos que sean necesarios ser preguntados al referido testigo y que en virtud de ello entonces es posible que, en resumidas cuentas, se formulen preguntas a un testigo fuera de la pretensión probatoria que ha sido indicada en la acusación o en el escrito de defensa cuando se trata de un testigo de la defensa. ¿Cuál es entonces la reflexión que hago al respecto? A mí me parece que esta sentencia es desafortunada. Esta sentencia, a mi modo de ver, constituye básicamente un análisis, digamos que muy flexible, de las implicaciones del artículo 294.5 del Código Procesal Penal, el cual exige que en el momento de la presentación de la acusación es indispensable señalar los elementos de prueba que la sustentan, pero también indicar, a pena de inadmisibilidad, cuáles son los hechos y circunstancias que se pretenden probar con las indicadas pruebas. Eso incluye, evidentemente, la prueba testimonial.
¿Qué implica esta norma? Bueno, que a la hora de usted presentar la acusación, debe indicar qué pretende probar, cuáles son los hechos que usted va a probar o pretende demostrar con esta evidencia. Entonces, ¿por qué el legislador plasmó inclusive que esta disposición legal, si no se cumple, implica una inadmisibilidad de la acusación? Porque implica esta norma garantizar a quien se le contrapone la acusación, en este caso, ¿verdad?, al imputado y a su defensa, ponerlo en condiciones óptimas de ejercer los medios de defensa. ¿De qué manera? ¿Por qué? Bueno, cuando usted indica los hechos y circunstancias que usted pretende demostrar con una prueba, la contraparte está en condiciones de buscar contraprueba, poder prepararse para la formulación del contrainterrogatorio desde la fase intermedia, buscar contraprueba, evidencia, ¿verdad?, para contradecir esos hechos y circunstancias que se pretenden probar con ese testigo. Por lo tanto, permitir que se rompa esa esfera, implica entonces que el imputado estaría desarmado. El imputado no estaría en igualdad de condiciones para poder contradecir, para poder defenderse de manera adecuada respecto de la acusación que le es formulada. La defensa no estaría en condiciones de presentar una contraprueba sobre los hechos que ha de declarar ese testigo si se le permite, según esta sentencia, formular preguntas fuera del esquema de la pretensión probatoria que fue señalada en la acusación. No es que la acusación debe decir cada palabra que el testigo va a resaltar, pero sí la acusación, cuando se oferta el testigo, debe señalar y decir cuáles son los hechos que pretende probar, para colocar a las demás partes en condiciones de saber sobre qué esa prueba va a versar y cómo prepararse frente a ella, cómo enfrentarla. Y de esa manera entonces se puede ejercer un derecho de defensa y de esa manera todas las partes estarían en igualdad de condiciones. ¿Por qué en igualdad de condiciones? Bueno, es sencillo y con esto plasmo un ejemplo que se subsume precisamente en el caso que nos ocupa. Si le permitimos a una parte que presente un testigo y que pueda probar elementos distintos a los señalados en su pretensión probatoria, sería que él pueda estructurar un factor sorpresa en pleno juicio. Y por lo tanto, durante el juicio no hay oportunidades para presentar contraprueba al respecto. A mi modo de ver, esto es vital para asegurar un proceso justo, un proceso ajustado al debido proceso. Un proceso donde no hay igualdad de armas no es un proceso justo. No se puede llamar justicia. No se puede llamar derecho ni Estado de Derecho. Eso sería volver al desfasado procedimiento criminal donde las sorpresas procesales estaban a flor de piel. Ojalá que esta sentencia no constituya un marco de referencia para ignorar las reglas primogenias que sustentan el proceso penal, que son precisamente la igualdad de armas, el derecho de defensa de todas las partes y ese principio de contradicción, pilar establecido en los artículos 69 de la Constitución, 18, 3 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, espero, como indiqué, que esto no constituya un marco de referencia para, digamos que transformar lo que se ha logrado en el marco del proceso penal hasta la fecha en la República Dominicana. Amigos y amigas, hemos culminado con esta reflexión jurisprudencial. Espero que les haya gustado y si ha sido así, pues no olvide darle me gusta a este video, suscribirse al canal y activar las notificaciones.